Shalom a todos. La humanidad está llena de líderes. Y algunos han marcado generaciones con sabiduría, con justicia. Otros con corrupción y destrucción. Pero entre la gloria y la infamia hay una línea sutil que casi nunca se discierne a simple vista, que es la diferencia entre un líder nacido para servir y un líder fabricado para dominar. Y por eso te voy a hablar de la profecía que Francia ignoró elegir. La historia nos advierte que cuando el pueblo deja de esperar el líder de Dios, comienza a fabricar sus propios líderes. En 1 capítulo 8 tenemos una historia muy cercana al pueblo judío, cuando el pueblo le exige al profeta Samuel, danos un rey como las demás naciones. El motivo no fue que Samuel fuera un mal juez, el motivo fue quererse parecer a las naciones. Y Dios responde algo impactante. Samuel, no estés triste. No te han desechado a ti, es a mí a quien han desechado. Me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Y amigos, cuando se desecha la sabiduría divina, se abre el camino para la creación de líderes artificiales. Saúl fue el primero, un hombre elegido por apariencia, no por esencia. El primer líder fabricado en Israel. Shaul es descrito en nuestro Tanaj como un hombre que de hombros para arriba, imagínense eso, de hombros para arriba, era más alto que el resto del pueblo. Sí, un líder atractivo, fuerte, visible, pero tenía un defecto fatal. Dependía del reconocimiento humano. Y cuando el pueblo comenzó a cantar más fuerte que David por él, se convirtió en enemigo del justo. El liderazgo fabricado teme ser reemplazado. El liderazgo nacido de Dios no compite, sirve. Y Shaul representa el modelo de autoridad que el pueblo desea, pero que el cielo no bendice, aunque lo permite. Y ese modelo se repite hasta hoy en todas las esferas de poder. Vivimos en una era donde la imagen vale más que la verdad. Líderes mediáticos. Estamos hablando de influencers espirituales. Estamos hablando de hombres que se autoproclaman ungidos sin haber sido quebrantados delante de Dios. Estamos hablando de pastores sin compasión, rabinos sin verdad, presidentes sin justicia. Y muchos lo siguen, no por lo que representan, sino por lo que proyectan. Pero la profecía ya lo ha anticipado. Vendrán falsos ungidos y engañarán a muchos. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. El pueblo dirá, profetízanos lisonjas, no nos hables la verdad. No todos los que lideran son llamados. La diferencia entre un líder nacido y un líder fabricado puede ser invisible al principio, pero al final uno lleva al pueblo a la presencia de Dios y el otro lo lleva al abismo de su propio ego. Y cuando el pueblo deja de esperar al líder de Dios, fabrica su propio engaño. Pero aquí está mi punto, aquí está mi deber. Una dimensión es esencial
para discernir entre un líder nacido de Dios y un líder fabricado, especialmente desde una perspectiva profética, y es la actitud de ese líder hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo judío, hacia Jerusalén. Y esta es una de las señales más claras de su alineación con el corazón de Dios, porque la Escritura enfatiza: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, porque no ha desechado el Eterno a su pueblo por amor de su gran nombre. Mis amigos, Jerusalén es siempre la medida. Jerusalén es el punto de referencia. Jerusalén es el marcador profético clave. Un líder fabricado tiene la tendencia de reducir a Jerusalén a un símbolo cultural, o simplemente la desliga de su rol profético central. Y el trato que un líder da a Israel, su memoria, su presente, su futuro, revela si entiende el corazón de Dios o solo está repitiendo narrativas humanas. Pero quiero ser claro: un líder verdadero no idolatra a Israel, pero no lo abandona. No tiene por qué aprobar todo lo que hace el Estado de Israel, pero reconoce que es el pueblo del pacto. No confunde crítica política con desprecio espiritual. Y nunca, nunca sustituye a Israel con una entidad espiritual o étnica artificial, creada, no auténtica. Mis amigos, Jerusalén no es un obstáculo para la paz, pero es su prueba definitiva. Y contra este principio, miremos a Francia. La profecía que Francia eligió ignorar. Y específicamente vamos a mirar al presidente actual de Francia, Emmanuel Macron. Ahora es que entramos de lleno en la clase. Así que no te muevas de tu asiento, porque la revelación estoy justo ahora para entregártela. Francia, Emmanuel Macron. Mientras el presidente Emmanuel Macron se pasea por los foros internacionales criticando a Israel por la supuesta falta de voluntad para crear un Estado palestino, su propia República Francesa sigue ejerciendo control colonial sobre territorios en África, en el Caribe, en Sudamérica. Esto es doble moral, mucho más que eso. Es hipocresía política disfrazada de diplomacia europea. Y aquí es donde vamos a develar esta profecía que Francia ha elegido ignorar. La gente tiene mala memoria. Los pueblos a veces sufren de Alzheimer histórico. Piensa en esto. En pleno siglo XXI, Francia mantiene bajo su autoridad directa 14 territorios en ultramar. 14 territorios en ultramar. Entre ellos la Guyana Francesa, en América del Sur, Mayotte y Reunión en el Océano Índico frente a África, y Nueva Caledonia y Polinesia Francesa en el Pacífico. Estas regiones no son repúblicas libres todavía, en pleno siglo XXI. No son naciones soberanas. Son gobernadas desde París, con representantes impuestos por el Estado francés. En Nueva Caledonia, incluso tras un referéndum de independencia en el 2021, hace 4 años, Francia se negó a respetar el resultado. ¿Saben cuál fue el argumento que usó? Es que hubo baja participación del pueblo. Las protestas en Guyana Francesa no son desconocidas. ¿Y qué hace Francia? Se niega a liberarla. La república que habla de derechos humanos al mundo entero sigue actuando como un imperio en sus colonias. ¿Y qué está haciendo ahora con Israel? Macron ha sido uno de los principales promotores europeos de una solución de 2 estados. Un estado
palestino al lado de Israel, dentro de Israel, que ocupe las tierras bíblicas antiguas de Judea y Samaria y que ellos llaman Cisjordania. Y otro estado de Israel reducido a las líneas de 1967. Y por lo tanto, Macron constantemente declara que Israel tiene que ceder todos esos territorios y reconocer al Estado palestino sin condiciones. Bueno, no estoy hablando en el aire. Ustedes pueden seguir esta noticia. En el 2023, Macron organizó una conferencia de paz en París sobre el conflicto palestino-israelí, sin invitar a Israel. ¿Y qué más hizo? En el 2024, Francia lideró resoluciones en las Naciones Unidas condenando a Israel por su operación militar en Gaza, mientras ignora y no menciona para nada los ataques previos de Hamás contra el pueblo judío. Piensa en su doble moralidad. Una cuando se trata de Israel y otra cuando se trata de sus propios territorios ocupados. Ahora mismo, Macron está promocionando una nueva conferencia internacional sin que esté presente Israel para presentar la misma propuesta de siempre, que Israel tiene que entregarle esos territorios y que se construya un Estado palestino dentro de Israel sin consultarlo con Israel. O sea, Macron exige, por un lado, que Israel negocie con quienes lo niegan, mientras su propio país rechaza negociar la independencia de sus propios territorios. Macron y sus aliados insisten en que Israel es el obstáculo para la paz. La historia es clara. La voy a recordar. La voy a recordar de modo tal que entendamos la gravedad que sucede a un pueblo que elige ignorar la profecía. En 1948 tuvimos la resolución 181 de las Naciones Unidas. ¿Qué proponía esa resolución? 2 estados, crear 2 estados. Un estado judío palestino y un estado árabe palestino. Israel lo aceptó, los árabes rechazaron de inmediato y al día siguiente de la creación, de la proclamación del Estado de Israel en mayo de 1948, al día siguiente, no un mes después, no un año después, al día siguiente, Egipto, Siria, Irak, Líbano y Jordania atacaron al nuevo Estado judío recién nacido. Después vino el año 2000, primer ministro de Israel, Ehud Barak, con una propuesta en Camp David que era difícil de rechazar. Le ofreció el 97% de Judea y Samaria, con Jerusalén como para su capital, a fin de crear un Estado árabe palestino al lado de Israel. ¿Qué hizo Yasser Arafat, que era el líder de la Organización de Liberación para Palestina en ese tiempo? Lo rechazó sin siquiera venir a la mesa con una contraoferta. Simplemente lo rechazó. ¿Y el resultado cuál fue? Llamó a una segunda intifada. Después, en el 2008, vino la propuesta del entonces primer ministro de Israel, Ehud Olmert, en el 2008. Le voy a decir algo para refrescar la memoria. Ehud Olmert fue más lejos que su anterior primer ministro de Israel, el señor Barak. Olmert fue más lejos. Bajo su gobierno, escuchen esto, amigo. Bajo su gobierno, Israel está ofreciéndole a los palestinos 93.7% de toda la tierra de Judea y de Samaria. 93%. Olmert propuso prácticamente que, con la excepción de la grande población judía en Ma'ale Adumim, de hecho tengo grandes amigos allí en Ma'ale Adumim,
los árabes palestinos pudieran levantar su estado con todo el territorio equivalente dentro de las fronteras de Israel de 1967. Además, los árabes palestinos obtendrían un paso seguro entre Gaza y lo que se llama en geopolítica moderna Cisjordania, bajo total soberanía palestina. Más aún, Olmert le ofreció que todo, escuchen esto amigos, Olmert le ofreció a los palestinos que todos los barrios de Jerusalén actualmente ocupados por árabes fueran parte del territorio para levantar su capital en esa parte de Jerusalén, en sus manos. Incluso le aceptó que hasta 10,000 refugiados árabes palestinos pudieran regresar a ese nuevo Estado palestino como un gesto de buena voluntad. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Tenían que darnos dinero? No. Le estábamos cobrando rentas por esas tierras judías mientras ellos vivieran allí en su Estado árabe palestino. ¿Estamos cobrando rentas? No. ¿A cambio de qué? De algo tan débil, tan frágil, tan sin esencia como simplemente seguridad. Estamos dando algo tangible por algo intangible. Estamos dando las tierras de Judea y Samaria por algo intangible, su palabra de seguridad. Solamente eso, seguridad. Que nunca más vinieran ataques terroristas desde ese nuevo Estado árabe palestino contra la población judía. Y por lo tanto, como el tema de la seguridad es tan importante para Israel, ese nuevo Estado palestino tenía que estar desmilitarizado. No podía tener un ejército, no podía tener aviones militares, no podía tener acceso a tanques, porque ya sabemos qué es lo que pasa cuando estas cosas están en sus manos. Debería permitirse por ambas partes, en la propuesta de Olmert, una propuesta lógica que hubiese presencia internacional supervisora para garantizar la seguridad entre ambas fronteras. Dos estados, lado a lado, simplemente con supervisión internacional. ¿Y qué hizo la autoridad palestina? Mahmoud Abbas nunca respondió formalmente a la propuesta. Ni siquiera trajo a la mesa una contraoferta. Total, guardó silencio, se fue, se perdió de nuevo la oportunidad de crear un Estado árabe palestino lado a lado con Israel. Si piensa en esto, Olmert fue más lejos que cualquier otro primer ministro israelí. Ofreció un Estado, Jerusalén dividida, compensaciones. ¿Y qué recibió? Silencio, silencio. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue el mapa, amigos. El problema nunca fue el mapa, ni lo es ahora. El problema es la existencia de Israel. Después, en los años 2020 al 2021, durante el primer mandato del presidente Trump, el presidente Trump propuso la creación de los famosos acuerdos de Abraham. Por primera vez desde 1994, varios países árabes normalizaron relaciones diplomáticas con Israel, sin exigir la creación previa de un Estado palestino. ¿Cuáles fueron los países que firmaron? Los Emiratos Árabes Unidos firmaron, Bahrein firmó, Marruecos firmó, Sudán estuvo de acuerdo también. Todos ellos reconocieron formalmente a Israel. Enviaron embajadas, firmaron acuerdos de comercio, ratificación formal, y tecnología, turismo, defensa. Algo extraordinario. ¿Y qué hicieron los palestinos?
rechazaron completamente los acuerdos de Abraham. La autoridad palestina, guiada por su presidente Abbas, lo llamó incluso una traición a los acuerdos de Abraham, lo llamó una traición al pueblo palestino. Es más, rompieron relaciones diplomáticas con Emiratos, con Bahrein, y aumentaron su retórica de radicalización contra Israel. Es más, duplicaron su boicot a cualquier negociación donde Estados Unidos fuera el mediador. Así, ¿qué revela todo esto, amigo? Que la causa palestina ya no es el eje de las decisiones geopolíticas árabes. Que el problema no es Israel. Pongamos esto en nuestra cabeza. El problema no es Israel. El problema es el rechazo sistemático de los palestinos a cualquier acuerdo que no implique la desaparición de Israel como Estado judío. Que un Estado palestino no fue impedido por Israel, nunca lo ha sido. Todo lo contrario, todas las propuestas que han sido hechas de buena voluntad han sido rechazadas una y otra vez por sus propios líderes. Entonces, piensa en esto. Mientras Israel habla de paz con sus vecinos, los palestinos se encerraban en su narrativa de odio. Los acuerdos de Abraham mostraron que el mundo árabe avanzó. El mundo árabe avanzó en los acuerdos de Abraham, mientras que los líderes palestinos se quedaron atrapados en la historia. Allá están ellos todavía en 1947. Es decir, se aislaron, aumentaron su radicalismo, boicotearon toda negociación. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? La única a que se puede llegar, una mente sana, que el problema no es Israel. El problema es el rechazo estructural a su existencia por parte de los mismos palestinos que Macron apoya mientras demoniza a Israel. Y esta es precisamente la profecía que Francia eligió ignorar, que no puede haber paz sin Jerusalén en manos judías. Y es dentro de este contexto que hacemos una pregunta incómoda a Macron. ¿Con qué autoridad puede Francia decirle a Israel que debe crear un Estado dentro de su propio territorio cuando Francia siquiera permite que la Guyana francesa decida su destino a 7.000 kilómetros de distancia? Francia no ha soltado su pasado imperial, simplemente lo ha maquillado de diplomacia. Pero le tengo otra pregunta incómoda a Macron. ¿Por qué Macron no propone una resolución de 2 estados en Nueva Caledonia? Un estado que domina Francia y que se coloque lado a lado un estado francés y el estado de Canal Libre. Eso sería justicia histórica. ¿O es que la autodeterminación solo aplica cuando se usa contra Israel? No se puede predicar libertad con una mano y sujetar colonias con la otra mano. Y es importante que todos sepan esto. Francia ha votado más de 30 veces contra Israel en las Naciones Unidas, solo en la última década. Sin embargo, nunca ha sido Francia sancionada por mantener territorios no europeos. Piensa en eso. Nunca Francia ha sido sancionada por mantener territorios no europeos bajo dominio directo. Pero cuando Israel se defiende de un ataque terrorista, es llamado agresor. Pero cuando Francia reprime manifestaciones en Guadalupe o en la Guyana francesa, ¿sabe cómo lo llama Macron? Defensa del orden público. Eso es defensa del orden público. Amigos, la Torá no es ciega. La Torá reconoce los pecados de Israel, pero también defiende su elección irrevocable. Bendeciré a los que te bendigan y a los que maldigan, maldeciré. No ha desechado Dios a su pueblo por amor de su gran nombre. Y la profecía es muy clara. Las naciones serán juzgadas por cómo trataron a Jerusalén. Y nuestro Ribi lo dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, mis hermanos judíos, a mí lo hiciste. Esto no significa aplaudir a Israel por todo lo que hace.
porque Israel comete errores. No significa guardar silencio cuando Israel se equivoca. Nuestros profetas fueron los primeros en levantar su voz contra la injusticia, contra la corrupción política, contra la prevaricación, contra la maldad del pueblo, pero nunca negaron el pacto eterno. No significa que Israel sea irreprensible, absolutamente no es así, pero es respetar el pacto, es preservar siempre el espacio sagrado que la elección demanda de todos los pueblos de la tierra y no maldecir al ungido del Eterno, como lo reconoció el profeta Bilán, un profeta no judío, quien fue llamado y contratado por dinero, llamado y contratado por dinero para maldecir a Israel. Y al final tuvo que aceptar esta gran verdad. ¿Cómo voy a maldecir a quien Dios ha bendecido? Tú puedes diferir, puedes reprochar, puedes redarguir, pero no cruzar esa línea roja de lo sagrado del pacto eterno para demonizar a Israel y para hacerlo responsable de todos los males del Medio Oriente. Israel no es perfecto, pero ha buscado la paz con los que buscan su destrucción, vez tras vez, y con los llamados palestinos hasta 7 veces, y en todas las veces lo han rechazado. Francia no es inocente, y pretender enseñar moral desde un pedestal imperial no le conviene. Y en este siglo XXI, la profecía nos llama a abrir los ojos, porque no todo el que habla de justicia la practica. No todo el que pide paz la vive. Y la historia y el Dios de la historia no juzgará a Israel por defenderse, sino a los que se aprovecharon de su fragilidad, de su dolor, de su angustia, de su aislamiento para humillarlo. Y al presidente Macron y a sus aspiraciones de liderazgo en Europa le decimos: primero libera tus colonias y luego predica paz. Macron no tiene moral. Macron no tiene moral para dictarle cátedra a Israel de cómo tratar a sus vecinos, cuando a los suyos, a miles de kilómetros de distancia, los sigue colonizando. Y creo que ha llegado a decir la verdad como es. El señor Macron, mientras exige transparencia a Israel, mientras promueve conferencias de paz donde Israel no es invitado, mientras pontifica en las Naciones Unidas sobre moral, derechos humanos, la verdad no está haciendo otra cosa que revelando sus prioridades. Y todo parece indicar que esas prioridades giran alrededor de sospechosas bolsitas blancas. Miren esto y no lo olviden. Ahí lo tienen. Observa cómo escondió en 2 pasos. Primero en sus manos y después en sus bolsillos esas bolsitas diplomáticas. ¿Por qué las escondió? Que no la debe, no la teme. Entonces está claro que Macron tiene sus prioridades bien marcadas, que sus bolsitas diplomáticas estén a salvo antes de dar declaraciones. Parece que para Macron la paz entre Israel y sus enemigos al lado, entre Rusia y Ucrania, empieza por esconder bien esas bolsitas antes que llegue la prensa. Y a esto vamos a llamar la política más limpia de Europa. Macron se confabuló con Londres y con Ottawa para pedir una cumbre en contra de Israel. Sería bueno que antes de comenzar le hicieran a los 3 un examen de sangre para ver que las bolsitas blancas sean solo especulaciones de la prensa. Si se lo exigimos a los atletas, en las competencias de fútbol, en las Olimpiadas, en los campeonatos mundiales, si se lo exigimos a los atletas para mantener puro el deporte, que no determina el fruto de los pueblos, ni el destino de los pueblos, ni la dignidad de los pueblos, ¿cuánto más no exigirle
¿Cuánto más no exigirlo a los que ponemos a dirigir pueblos, continentes y al mundo entero? Amigos, para estar en el mundo dirigido por enfermos mentales, resentidos sociales, adictos a drogas, sea en América Latina, o en Europa, o en Ucrania, mientras esto esté pasando, no vamos a tener paz en el mundo. Ni en el Medio, ni en el Lejano Oriente, ni en Europa, ni en América. Y le decimos a Macron, si tú quieres hablar de paz, primero vacía tus bolsillos. La profecía que Francia eligió ignorar no habla solo del futuro, sino del presente. Habla del precio de levantar la voz contra Jerusalén, mientras se guarda silencio frente a tus propias injusticias. Habla de líderes que fueron colocados por estrategia, no por llamado, fabricados en gabinetes, no forjados en el quebranto. Y Dios no calla cuando se humilla a su pueblo. Dios no bendice a quien desprecia su elección. Francia y Macron pudieron haber sido aliadas de la verdad, pero permitieron maquillar su colonialismo con diplomacia. Macron pudo haber sido realmente una voz de justicia, pero eligió el eco de una mentira repetida en las Naciones Unidas. Y a Macron y a todos los líderes que se visten de paz, primero, que limpien sus almas, que las limpien bien. Feliz el pueblo que entienda que el mundo no necesita más líderes fabricados. Feliz el pueblo que entienda que el mundo necesita escuchar la profecía. Aunque Francia y Macron hayan decidido ignorarla. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que exija a sus líderes transparencia moral, justicia verdadera y limpieza en su sangre. Shalom, amigos. Shalom. Bienvenido a tu diplomado online de estudios hebraicos. Este programa completamente virtual está diseñado para proporcionarte una comprensión profunda de uno de los periodos más importantes en la historia del pueblo hebreo. A través de clases en línea, materiales de estudio, comprenderás sobre el periodo más crítico de la historia bíblica, cuando lo que hoy llamamos la Biblia hebrea surge en la historia de Israel. En este diplomado aprenderás sobre el contexto histórico, político en el que se llevó a cabo el exilio babilónico, así como sus consecuencias en la cultura, religión y literatura hebrea. Además, estudiarás las diferentes perspectivas y teorías sobre este periodo y cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia. Este diplomado es ideal para estudiantes de teología, pastores, líderes, estudiantes de historia, filosofía y cualquier persona interesada en ampliar su conocimiento sobre el periodo del exilio babilónico y su legado a la posteridad. Inscríbete hoy y comienza conmigo este viaje extraordinario por el periodo en el cual la Biblia se convirtió en la Biblia. Podrás hacerlo a tu propio ritmo y con acceso permanente al contenido de este diplomado.